Humanistas y artistas bueno, pues se encuentran y diseñadores gráficos se encuentran con el problema de que ninguno de ellos, desde el 2016, de esos primeros informes, habían planteado la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando cae la bomba atómica, la radiación va extendiéndose, ¿no?, con ese efecto brutal, y entonces ocurre el caos. Y ocurre el caos en uno de los puntos principales que ha incidido muy bien el profesor Damaso, que es, entre otros, el tema del copyright, derechos de autor, propiedad intelectual e incluso secreto industrial. Entonces, esto nos lleva a que en marzo de 2023, en una reunión del G7, bueno, pues todos transmiten al señor Sam Altman, que va en persona allí, esta preocupación masiva. Y ahí aparece en escena la autorregulación. Las normas de soft law, es decir, las empresas sin ningún tipo de vinculancia jurídica pública dicen, vale, nosotros vamos a autorregularnos y vamos a intentar limitar lo máximo posible estas vulneraciones, estos efectos negativos de la inteligencia artificial. Bueno, pues eso evidentemente, como no era vinculante, pues se quedó en un mero brindis al sol. Posteriormente a marzo ocurre una cosa muy curiosa. Hay un gran filósofo alemán de los años 50 que es Günther Anders. Este señor tiene una tesis magistral, es junto al propio Oppenheimer, quien después de ver lo que había hecho su creación, va a ser uno de los principales luchadores por la divulgación nuclear. Y este señor tiene una tesis muy original, que es que básicamente dice, ha llegado un momento en que la tecnología en el mundo, ya en los años 50, ha impedido que el ser humano se haga cargo psicológico de la creación técnica que hace. Entonces, claro, prácticamente haciendo propias las palabras de este gran filósofo alemán, bueno, pues todos los grandes CEOs de las empresas tecnológicas del mundo, Meta, Google, lo que propone es una cosa muy curiosa que se llama la hibernación de la IA. ¿Qué significa esto? Por favor, paren ustedes este proceso, porque nosotros no tenemos categorías jurídicas, psicológicas, humanas, científicas, matemáticas, algorítmicas que nos permitan entender qué está ocurriendo. Esta tesis fracasa. Entonces, en mayo del 2023, el señor Sam Altman es llamado al Congreso, una Congressional Hearing, se llama el derecho comparado norteamericano, y entonces este señor acude al Congreso y ahí plantea por primera vez una cuestión que trasciende el derecho, que es que dice que hay un riesgo existencial. La palabra que usa es un riesgo existencial con el tema de la IA. Y eso lo dice él mismo en mayo del 2023. En junio, bueno, pues lo que ocurre es que el Parlamento Europeo ya ha terminado su propuesta y entonces aparece también la presidencia del Consejo de España en la Unión Europea, y va a ser realmente España tiene un gran protagonismo en potenciar el proceso regulatorio, ¿no? Y ya desde verano, desde verano del 2023, bueno, hay una cosa muy importante, que es que la primera regulación del mundo, en contra de lo que dice la propaganda de marketing de la Unión Europea, que además, bueno, luego incidiremos desgranaremos si es verídico lo que sostiene, no es cierto que fue la primera la Unión Europea. China, en agosto, ya hizo su primera regulación de inteligencia artificial. Lo que pasa que es que el régimen chino, como es un totalitarismo, desde el punto de vista más escrupuloso que Hannah Arendt sostenía, el deseo de dominación total de la población, lo que ha hecho ha sido utilizar la inteligencia artificial como un arma definitiva de control. Luego veremos lo que es el social scoring. El social scoring es el sistema de puntuaje social chino que utiliza la tecnología para tener controlados en cada espacio y atisbo del ser humano de allí todo. Lo que dice, lo que no dice, etcétera. Y dependiendo de si es correcto o no, adecuado a lo que quiere el régimen chino que se diga, pues baja su puntuaje social, como el carnet de puntos de conducir, y uno no puede entrar al bus, porque ya no tiene puntos suficientes para poder entrar, ni coger un tren, ni pedir un crédito al banco. Entonces, lo que ha hecho China en agosto no es regular la IA, es ponerla al servicio del régimen, para alcanzar la dominación total de la población china y así hacer a todos entidades superfluas, es decir, todos iguales, homogéneas, sin ningún tipo de individualidad, ni espontaneidad, ni personalidad, que es el anhelo de todo régimen totalitario. Y entonces aparece ya un salto muy cualitativo desde agosto, con esta regulación de China, primera regulación del mundo, no la europea, la primera es la china, que aparece hasta noviembre. Y en noviembre ocurren tres cosas muy importantes. La primera que ocurre es una revolución al bolchevique dentro de la propia empresa OpenAI, que no es baladí. Luego, si quieren, incido en ello después de la exposición, porque es una cosa muy interesante, pero que precisamente después de revocar al señor Sam Altman del puesto por su propio consejo de administración, porque estaba tomando una deriva que no quería tomar la empresa, vuelve a restituirse por intercesión de Microsoft.
y entonces vuelve a triunfar la tesis del señor Altman. Entonces eso fue el primer caso. El segundo caso es que, como bien saben, el Reino Unido ya no goza de ser miembro de la Unión Europea y entonces tiene su propio desarrollo de autorregulación de la IA, además en Bletchley Park, es decir, el mismo sitio donde el gran matemático creó la máquina Enigma, ¿no? Que dicen que es el origen del proceso de la inteligencia artificial. Y paralelamente en noviembre también ocurre otra cosa muy importante, que es que la Unión Europea, gracias a la presidencia del Consejo Español, ya acelera el proceso porque tiene miedo de que lleguemos a las europeas que ahora se van a celebrar y no haya una regulación sólida de esta cuestión. E insisto que se cree que se solidificará el proceso, no en contra también de lo que se dice, que parece ser que triunfan siempre los lugares comunes, no ha sido aprobado el día 13 de marzo. El 13 de marzo ha dado su conformidad al Parlamento Europeo y ahora queda todavía a los otros colegisladores que dar su conformidad para que entre aproximadamente en verano la regulación del Reglamento Europeo o la AI Act. Y entonces ocurre que aparecen los trílogos. Los trílogos es una estrategia que tiene el derecho comunitario que consiste en que para dinamizar el proceso de debate los tres colegisladores se van a reunir y bueno, también se dice, y eso es verídico al menos, que ha sido el mayor trílogo, o sea, el trílogo más dilatado de la historia de la Unión Europea. Es decir, estuvieron hasta 18 horas, pero debatían sobre cuestiones que no son directamente vinculadas con lo que nosotros más conocemos desde un punto de vista jurídico, que somos neófitos y amateurs del mundo de la inteligencia artificial, que es el tema de los indicadores biométricos, luego incidieron en ello y sobre todo también pusieron mucho énfasis en cuestiones de derechos de autor. Sobre todo temas de derechos de autor, etcétera. Bueno, y entonces de ahí, pues en diciembre se llega plenamente a un consenso, el 1 de febrero lo vota el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes Europeo, en Europa, y finalmente llegamos al 13 de marzo, que el Parlamento en pleno da su conformidad al texto, pero todavía quedó, insisto, llegar a primavera o verano para poder hablar de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Y esta es la aproximación a la cuestión desde un punto de vista histórico. Sin embargo, hay cosas también, antes de abordar la cuestión muy interesante del reglamento y de su estructura dispositiva, que es que, bueno, pues la inteligencia artificial, aparte de no solamente se está regulando en la Unión Europea, sino que también el presidente de la administración Biden, que por cierto veremos a ver cómo incide la inteligencia artificial en las elecciones presidenciales, porque no sé si saben ustedes lo que es el deepfake, que consiste en hacer un vídeo falso bastante verídico, que perfectamente, dado el nivel de pensamiento crítico que tiene el estadounidense medio de Alabama o de Missouri o de Ohio, bueno, pues fácilmente, que es prácticamente nulo, si no se me ha entendido, prácticamente si le ponen un deepfake con el señor Biden, no vengan a votar, no van a votar, porque es así, o el señor Trump, ¿no? Que es muy, vamos, aún ya sabemos que no ha sido confirmado, pero van a ser, porque Nikki Haley ya se ha retirado de las primarias republicanas, así que va a ser Trump frente a Biden, muy posiblemente si Biden no le da un ictus o se muere antes, ¿no? Bueno, Dios quiera que no. Bueno, la estructura dispositiva del reglamento. Bueno, aquí les voy a pedir que sean ustedes pacientes conmigo, porque es un reglamento muy complejo, pero es un instrumento muy útil y jurídico. O sea, aquel jurista que sepa de legal text del reglamento de verdad, no de los clichés y los lugares comunes que se ven en LinkedIn, va a ser una gran aportación a su formación, porque es claramente el futuro. Entonces, vamos a ver la primera cuestión del reglamento. El reglamento utiliza un concepto de inteligencia artificial que se ha modificado para estar de conformidad al que sostiene la OCDE, donde se hace énfasis sobre todo en el tema de la autonomía, no la automatización, la autonomía. La autonomía es una cosa desde un punto de vista filosófico muy interesante, porque decir que la autonomía la tiene inteligencia artificial, que es los black box, es decir que tiene discrecionalidad. Entonces, ¿cómo puede tener una cosa inerme discrecionalidad? Bueno, ahí se queda, luego lo abordaré desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, lo primero que hay que señalar es el punto de vista conceptual. El concepto es muy laxo, con un objetivo claro de abarcar el máximo posible de supuestos de hecho, y bueno, había un interés privado por parte de Francia y un interés privado por parte de Alemania, que tienen sus propios OpenAI en desarrollo. En el caso francés, ya por desgracia no vamos a poder supeditar a los parámetros europeos, porque ha salido una noticia hace 2 días que se ha liado con el señor Sam Altman, por lo tanto ya queda bajo su área de influencia. Mistral se llama
la inteligencia artificial degenerativa, la empresa que está desarrollando Francia. Por cierto, una cosa muy interesante, todas estas empresas, que por cierto el nivel de cotización en bolsa de OpenAI en febrero aproximadamente fue de 80 millones de dólares, se autoproclaman startups, lo cual va a llevar que las obligaciones sean más laxas solo por el hecho de cómo se autoproclamen, lo cual a efectos de seguridad jurídica es nefasto, porque quiere decir que en vez de ceñirse en el objetivo de cuál es su valor potencial de cotización en bolsa, se ciñe en cómo en sus términos y usos y condiciones en su aviso legal de allí se autoproclaman. Entonces el reglamento es más laxo con las startups a nivel de obligaciones, lo cual es nefasto a nivel de seguridad jurídica, pero es el ecosistema que ha descrito la Unión Europea. Y esa es la cuestión del concepto. En lo que es a la aplicación espacial, pues aquí hay que reconocer que el legislador europeo, la mens legislatoris comunitaria, ha sido bastante acertado. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que bien ha señalado el profesor Damaso, un efecto Bruselas II. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en vez de ceñirse únicamente en decir que este reglamento se va a entrar en vigor solamente en operaciones intracomunitarias, ha dicho, más todas aquellas que reverberen en la Unión Europea. Entonces lo que ha hecho con esta manera es lograr que el efecto Bruselas II, porque ahora ya no solo va a ser dentro de la Unión Europea, va a ser cualquiera que pretende operar también en cualquier mercado europeo. Por lo tanto, se van a tener que ajustar como bien se ajustaron al Reglamento Europeo de Protección de Datos, generando ese efecto Bruselas. Y es lo que siempre había querido la Unión Europea producir con esto. Aunque insisto que no es la primera regulación es la de China de agosto del 2023. Por lo tanto, tiene una aplicación, una vigencia normativa tanto a cintra como a extra del derecho comunitario. Y aquí llegamos a uno de los grandes puntos en el que vamos a desmitificar el reglamento. Hay que desmitificar la inteligencia artificial y desmitificar el reglamento. El reglamento, en contra de lo que se dice en LinkedIn y en cualquier persona que no se haya leído los 850 páginas, para escudriñarlo y analizarlo desde una perspectiva crítica, se suele sostener que es un reglamento tuitivo, omnicomprensivo, etc. No es verdad. Es un reglamento de armonización de seguridad industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Unión Europea en su origen, en su concepción genuina, ab initio, había pensado en 2021 que tenía que regular la aplicación de la inteligencia artificial en aquellos bienes que se comercializaron en la Unión Europea dentro del anexo 2 y anexo 3 que ahora abordaremos porque es en alto riesgo, lo llama así el legislador. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que apareció ChatGPT, apareció la inteligencia artificial generativa, la bomba atómica que se produjo en noviembre de 2022 y entonces el legislador europeo dijo, pero ¿cómo es posible esto? Y entonces a contrarreloj y a marchas forzadas con resistencia francesa y alemana, que al final acabaron cediendo en los trílogos de diciembre, pues tuvo que meter la inteligencia artificial generativa y entonces mutó el reglamento. Pero el reglamento tiene un hilo conductor, un esqueleto, una columna vertebral que no puede ocultar, y es que es un reglamento de seguridad industrial que habla de ascensores. O sea, habla de ascensores. ¿Me pueden decir ustedes cómo vamos a enfrentarnos al desafío de la inteligencia artificial generativa, que es prácticamente irreversible, como dice el título, pero también, no sé cómo decirlo, imprevisible, irreversible, imprevisible? Bueno, ¿cómo vamos a enfrentarnos con un reglamento que en su base original habla de ascensores? Bueno, pues ahí está la cuestión. Entonces, de los sujetos, artículo 2 del reglamento, yo quiero que destaquen, que se acuerden ustedes especialmente de dos cuestiones, una de carácter ético-filosófico y otra cosa de carácter expositivo de derecho puro y duro. Y entonces la primera cuestión ya la he dicho, es un reglamento en su origen, en su concepción, y como no puede ocultar su esqueleto, así es, de mera seguridad industrial. Me explico. Todo bien que se había comercializado en la Unión Europea, o que se creía que ya está siendo comercializada en la Unión Europea con el famoso certificado CE, y que prevía el legislador europeo en 2021 que iba a poder incidir la inteligencia artificial, no la generativa, que casi no se conocía, sino la estándar, va a tener que volverse a someter a un nuevo certificado, que se llama el certificado CE-AI, es decir, Artificial Intelligence. Por lo tanto, ¿usted quiere vender una lavadora? Dios quiera que no, porque además yo no sé cómo se va a implementar la inteligencia artificial generativa en una lavadora. ¿Que quiera venderlo con inteligencia artificial? Tiene usted que someterse otra vez al escrutinio para poderlo poner en mercado. Entonces,
en consonancia con una tesis magistral que escuché al profesor Damaso en unas jornadas anteriores, efectivamente la Unión Europea avanza a nivel sustantivo en tanto en cuanto la lógica del mercado le desea que avance. Porque en lo que es respecto a la inteligencia artificial, en su concepción original este reglamento, venido a más, a marchas forzadas obligatoriamente para meter a contrarreloj la inteligencia artificial generativa, era un reglamento para puesta en mercado de productos, que el legislador preveía en 2021 que iba a tener inteligencia artificial antes o después. O sea, aquí no hay derechos fundamentales. No existe ni una sola disposición en este reglamento que hable de derechos fundamentales. Por lo tanto, la realidad de LinkedIn, que decíamos en la jornada, es que la realidad, la metarealidad se impone a la realidad verdadera, pues aquí aparece, porque no se habla de derechos fundamentales. O sea, no sé por qué se hace tanto énfasis la señora, bueno, pues la presidenta del Consejo cuando hace de los derechos fundamentales. Sí, cuando hablamos ahora de las prácticas prohibidas del artículo 5, veremos que en cierta manera hay derechos fundamentales, pero el reglamento tiene un enorme fallo con esta cuestión. Se ha renunciado a hacer una inteligencia artificial sometida a la ética. Por otras cuestiones que luego abordaré en la parte ética de la exposición, pero aquí no se está hablando en ningún momento de lo que viene a ser derechos fundamentales. Es indirecto, pero no tenía en su origen no tenía esta concepción el reglamento. La segunda cosa que quiero que se acuerden especialmente también desde un punto de vista ético, es que el reglamento en el artículo 2, cuando habla de los sujetos, y cito alguno, habla de proveedores, distribuidores, implementadores, fabricantes, que más diría yo que fabricantes son programadores, porque estamos hablando de software, pero bueno, programadores, implementadores, creo que ya he dicho implementadores, bueno, todos estos sujetos habla de los afectados. Esto se ha metido en los trílogos del 2023 de diciembre. Los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los usuarios. El reglamento de protección de datos en el que se inspira este reglamento, su concepción original, también era un reglamento de los ciudadanos. Protegía los datos de los ciudadanos, porque sabía perfectamente que el anhelo absoluto de las empresas tecnológicas norteamericanas era fagocizar los datos. Entonces había que proteger a los usuarios europeos. Sin embargo, este reglamento, dado que sirve a la lógica del mercado y sirve a la lógica del ecosistema de productos, certificados CAI, etcétera, en su origen no hablaba de los afectados, pero se metió a los afectados con una nota muy distintiva. Los afectados o este reglamento no regula la responsabilidad individual que haga un usuario con herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? Impunidad. Cualquier persona que con inteligencia artificial generativa haga un deepfake o haga cuanto quiera o haga un examen o bueno, algo que vulnere un bien jurídico, no va a responder jurídicamente en ello en base a este reglamento. Y no es una cuestión de non bis in idem, porque el derecho penal y el derecho civil y el derecho de daños y el derecho con carácter general laboral tendrá que adecuarse a la inteligencia artificial. Pero no es una cuestión de non bis in idem, se trata, y de redundancia normativa, se trata de impunidad. Los usuarios, en esa visión paternalista infantil que tiene la Unión Europea de los ciudadanos, solo pueden ser afectados. O sea, ustedes hacen con responsabilidad, o sea, con inteligencia artificial generativa, con una herramienta de inteligencia artificial generativa, cuanto quieran, y es absolutamente impune. Porque el reglamento recoge que solamente pueden ser ustedes afectados. Los usuarios pueden ser afectados. Y luego ya, pues, los otros, es decir, los distribuidores, fabricantes, programadores, implementadores, proveedores, importadores, pues sí, responderán. Sin embargo, si van ustedes al aviso legal de ChatGPT, es decir, de OpenAI, pueden ver perfectamente que OpenAI dice, si usted con esta herramienta hace algo que nos puede imputar a nosotros objetivamente una consecuencia, se la vamos a imputar a usted. O sea, hay una disonancia entre la legislación jurídico-privada norteamericana, puesto que están ahí sus sedes, en Europa están en Irlanda, es decir, bueno, hablar de la ética cuando la cuestión fiscal tampoco aparece, pero en fin, de la ética de estas empresas, bueno, pues solamente pueden ser ustedes afectados. Y así se estructura el reglamento. El reglamento se estructura sujetos obligados, obligaciones, prácticas prohibidas, prácticas de alto riesgo, prácticas de riesgo moderado, prácticas de riesgo mínimo, el famoso riesgo sistemático, que luego diré, y luego habla de las sanciones. Y así es como se estructura, pero todo parte de estas dos ideas fuerza. Primera, impunidad a los usuarios, impunidad a los afectados. Ustedes solo pueden ser afectados, no responsables.
de cuánto hagan con estas herramientas de software. En segundo lugar, bueno, pues un reglamento de seguridad industrial, de puesta en mercado de bienes, que se presumía en 2021 que iba a tener incidencia en este reglamento, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que hablar de lo más interesante, que es los riesgos. Otro de los mantras que se ven en LinkedIn es: este reglamento, aquí está en el título, ¿no? ¿Este reglamento supone o reprime per se la innovación? No, pero no por esta cuestión, sino por una que se llama la gobernanza